observando árboles y de repente se encuentra con un árbol finito y alto, y cuando llega a divisar allá arriba, muy alto en las copas, eh, ve una hoja de ombú. Y los ombúes son totalmente diferentes en la selva. eh, si bien tienen unas raíces un poco prominentes, pero nada que ver cómo se desarrollan en las pampas. Por ahí anda Bernardo Lartigó también, que puede explicar un poco más el comportamiento de esos árboles en la selva. Pero bueno, eh, ese es uno de los árboles que son litoraleños, que fueron adaptados a... se los llevó a las pampas y se desarrollaron de otra forma, ¿no? Sí, está bueno. Perdón, Ahí disculpen en un el chat cachito. Están están- pidiendo que los que no tengan los micrófonos abiertos, ¿no? Y no estén hablando claramente, lo cierren porque hay mucho ruido. A veces no se llega a entender bien lo que se está diciendo. Así que, por favor, si los que no están participando hablando, cuando es el momento de hablar, ábranlo, por supuesto, pero mantengamos los micrófonos cerrados todos, por favor. Fenómeno. Ahí en el chat, Jorge pregunta la distinción entre árbol y arbusto, porque él tiene entendido que el ombú es un arbusto. Creo que está bueno eso. Ustedes saben que desde la botánica, digamos, tradicional, hay una mirada puesta en el ombú como un árbol en un sentido, pero como arbusto en otro. Desde el punto de vista de la estructura y el tejido, el ombú a lo mejor no puede, digamos, identificarse con un árbol en el sentido que no tiene un tejido seco, digamos, leñoso propiamente, pero desde el punto de vista del paisaje, del aporte, del tamaño que tiene, no hay duda que es un árbol. Así que está en una especie de gris ahí entre una cosa y otra. Algunos dicen que es una hierba gigante, tiene una morfología particular, pero desde el punto de vista de la cultura no hay duda que es un árbol, y del aporte en un punto no hay duda que es un árbol. Y creo que es un buen ejemplo de cómo los árboles ya en épocas tempranas fueron llevados de un lado a otro, y cuando nosotros decimos árbol nativo, a veces tiene que ver con una denominación regional o incluso nacional, y no estamos siendo muy estrictos en términos de la distribución originaria, ¿no? Y recién acá en el punteo aparecían en el chat árboles como jacarandá, que son algo claramente del norte, básicamente de las yungas, y sin embargo identitario para muchas ciudades del litoral, incluso para la propia ciudad de Buenos Aires. No piensen en Palermo, no sería Palermo si no estuvieran los jacarandáes, o los palos borrachos también mencionados por ahí, seguramente también Ibirapitá, Lapacho, Tipa, muchos árboles norte-norte, pero en realidad que estrictamente no eran nativos acá en el Río de la Plata, sino que fueron introducidos. Y ahí me parece que hay una pincelada muy potente para pensar el ombú y la cultura de la mano de las artes plásticas. No piensen el ombú y Prilidiano Pueyrredón, por ejemplo, ¿no? Este artista que pintó las pampas, la carreta, el gaucho, muchas veces seguramente en contra de la voluntad de Sarmiento, pero pintaba mucho el gaucho, y en esos paisajes casi siempre había un ombú, ¿no? Pintado de una manera particular, o sin ir más lejos, más hacia nuestros días, Nicolás García Uriburu también, ¿no? Los ombúes de él y algo tan típico. Bueno, también la pintura toma los árboles, los representa, les da otro significado, y en alguna medida nosotros estamos mediados por la cultura para la percepción de la naturaleza. Nosotros no vemos la naturaleza con ojos solamente propios de nosotros o de nuestra familia, sino que la propia cultura, por medio de justamente el dibujo, la pintura, las artes plásticas, pero también el cine, la tele, el diario, la revista, todo nos impregna de imágenes, y de alguna forma nuestro gusto de los árboles y de las plantas y del paisaje en general está, podemos decir, mediado, podemos decir, está condicionado por nuestra enseñanza, por nuestra educación, por nuestra cultura. Entonces, eh, nosotros sentimos que mostrar los árboles en su contexto, mostrar los paisajes de las reservas, es una manera de reeducar el ojo para darle valor a una vegetación que muchas veces cae en el desprecio, cae en el olvido, y cuando la gente se imagina las pampas, muchas veces se imagina un paisaje donde no hay nada y hay que ponerle cosas como la gente, entre comillas, ¿no? Que era un poco el mensaje de Sarmiento. En las pampas no hay nada, entonces hay que ponerle... Sarmiento decía algo así como que las pampas se tenían que casar con el eucaliptus para dejar una descendencia fértil, ¿no? Tenía varias frases así, bastante poco felices, que de alguna manera fueron contaminando la cultura hasta hoy, de la mano con el desprecio a los pueblos originarios, ¿no? Por lo general, desprecio a las plantas y desprecio a la gente van muy de la mano. Hasta nos animaríamos a proponer alguna hipótesis también machista en eso, ¿no es cierto? Plantas, mujeres, está todo en la misma bolsa muchas veces,
Y por suerte, muchos de los aspectos hoy se están revisando, se están reviendo, se están mostrando de otra manera y a través del lenguaje inclusivo y de otras consideraciones, las plantas empiezan a tener también otro protagonismo indirectamente. Creo que es muy rico pensar esto desde la cultura actual, pero también con la herencia que significa, como decíamos, la pintura, el cancionero. ¿Qué otros ejemplos, Diego, por ahí? Le acerco una pregunta del chat, creo que Mercedes Dolzani preguntaba si el aroma ese de flor con pompón amarilla, que casualmente está floreciendo ahora, es nativo. Y estaría bueno que por ahí, hubo varias personas que preguntaron más o menos lo mismo, así que estaría bueno que lo respondamos, ¿no? El que tiene la hoja gris, que es un follaje más grisáceo, es el aroma francés, que es europeo. No sé, Gabriel, si es de Europa o de Asia, no estoy muy seguro, pero el que tiene el follaje gris no es el nativo. Los aromas nativos son los espinillos, que tienen follaje más verde, no son tan altos como los franceses, son más achaparrados. Australianos, dicen acá. Australianos. Y también se los llama aromos porque tienen una flor muy parecida. Sí, hay una paradoja ahí porque lo que llamamos comúnmente aromo francés es un árbol de Australia, como dice Marcela Sánchez acá de Jardín Botánico del INTA. Y muchas especies tienen nombres así un poco retorcidos, pero en realidad son de otros orígenes. Lo que pasa es que al estar tan adheridos también al paisaje rural, creo que muchas veces nos confundimos campo con naturaleza, ¿no? Es muy común eso de ver de repente un paraíso, una acacia negra y pensar que es un árbol nativo por el hecho de crecer espontáneamente. En realidad son árboles invasores que los desparrama o el ganado con el bosteo o las aves al comer los frutos carnosos, piensen en ligustro, paraíso, ligustrina. Y ahí también hay una serie de ironías, casi podemos decir, de la cultura y de la naturaleza, ¿no? Siempre decimos como la madreselva está en el tango y en realidad la madreselva es una planta de Japón. Y tal vez nadie se imagina que es una planta de Japón, porque la vemos por ahí en un baldío, en la naturaleza, en un lugar suburbano, y nos parece que básicamente es una planta de acá, ¿no? Acá está una de las frases de Sarmiento que pusieron en el chat, por suerte hay gente muy culta acá leyendo, escuchando. Las pampas tienen la raza, igual que el país, decía Sarmiento, tal cual. Mucho de esto es parte del lenguaje de Sarmiento, y no para criticar a Sarmiento, sino lo decimos para entender que fuimos educados con ese programa de adorar a Europa y a despreciar lo americano, ¿no? Y también decimos siempre, hay una digamos, esteta o, digamos, referenta teórica canadiense que habla de transculturación, se llama Mary Louise Pratt, y ella habla de cómo nosotros los americanos vemos lo americano con ojos todavía europeos. Y creo que eso es muy vigente para cualquier expresión de la cultura, de las artes, pero pasa mucho con la naturaleza, ¿no? Esta cuestión de ponerle una escala europeizante a lo americano y muchas veces despreciarlo porque a lo mejor los árboles de acá son un poco petizos, achaparrados, espinosos, todas las consideraciones que plantea muchas veces el usuario en oposición a un justamente roble, álamo, sauce, árboles muchas veces más grandes digamos, invierno o otoño colorido, muchas espinas, pero habrá que ver cuál es mejor, cuál es peor, ¿no? En todo caso, en esa consideración, lo que quiero decir es que ya hay una especie de mandato que nos ilustra a qué hacer y qué dejar de hacer. Nos parece muy importante también, como decíamos, el litoral, de la mano de no solamente poetas o cancioneros, sino de la literatura, ¿no? Les habrá pasado a ustedes, por ejemplo, a leer a Juan José Saer y no dejar de ver paisaje, porque Saer con su Santa Fe y su pueblo de Santa Fe siempre estaba describiendo plazas, arbolados, canteros, un verde, digamos, de costado a la obra literal en sí, no eran protagónicos, pero siempre había un fondo de paisaje, ¿no? También el mismo Atahualpa con el canto del viento, que describe una pampa que hoy en día creo que ya no está presente en ningún lado, o si queda muy poco, y que la verdad que me parece de una importancia histórica muy interesante, porque obviamente ese paisaje ya no creo que lo volvamos a ver. Sí, igual que Florencio Molina Campos, que también en sus pinturas, si bien el personaje principal siempre fue el gaucho y los caballos,
tiene pinturas, siempre aparece un ombú, talares. Él de chico se crió en la zona del Cuyú y bueno, y después de grande estuvo también acá en Moreno, tenía su quinta acá en Moreno y uno puede ver, a mí me pasaba que yo soy gran admirador de él y de sus dibujos y de ir paseando por la Pampa, por la zona del dique, cuando 15 o 20 años atrás, y encontrarme con los paisajes que pintaba Molina Campo, en esas praderas y algún tala o espinillo así perdido. Y bueno, para mí son pinturas que tienen mucho valor porque muestran realmente cómo en eso entonces se veía una rural. Y por ahí más cerca de las casas, sí, por ahí aparecía algún álamo, la estructura característica de algún álamo, de algún sauce también. Pero bueno, más relacionado a la presencia del hombre. Y también cuando, otro libro que yo leí también de joven, el libro de Hudson, un escritor naturalista, donde describe mucho la fauna, pero también la flora y la interrelación, ¿no?, que hay entre la flora y la fauna, que eso es un tema riquísimo donde uno quiere tener fauna, tiene que plantar árboles, ¿no? Y ahí se empieza a generar todo. Muy bueno, ahí en el chat había algunas pinceladas, por ejemplo, con respecto a Fernando Faber, también como un pintor muy paisajista, ¿verdad? A veces con una impronta más serrana, pero tal cual, muy paisajista. Creo que también, volviendo al litoral, mucho aporte de Aníbal Zampayo, por ejemplo, ¿no? León Menaró, de mano de Carlos Guastavino con Flores Argentinas, que yendo a una música un poco más clásica tal vez, o menos difundida, pero también con un cancionero muy rico, donde hay muchas especies pintadas, ¿no?, en esas canciones y que a lo mejor merecen más difusión, más divulgación. Vamos a compartir un poquito de un fragmento de Diego Las Floras de Antonio Agüero, si quieren. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Adelante. El tal anombro, cuya sombra tiene transparencia de lumbre submarina, con el ramaje complicado y vasto, como creado por la loca fantasía, recubierto de pálida verdura, que en los ojos encanta y clarifica, y el chañar y su espíritu gregario, pues no sabe crecer sin compañía, bello de flores cuando acaba octubre, rico de frutos cuando enero inicia, y el piquillín, agudo como un grito, tunicado en las innúmeras espinas que defienden las gemas de su fruta de toda humana o animal codicia, piquillín del infante y de la abeja, piquillín del pájaro y de la víbora, bajo el sol y la sombra de tu nombre, vuelvo a leer mi infancia campesina, y el palán palán, cuyo acento se oye sonar una remota esquila y el espinillo con flores que parecen oro de bucles, redonda pelusilla, surtidor de fragancias que nos llena el alma, toda con una azul caricia. Pedacito. Muy bueno. Muy bueno. Yo creo que también no dejar de mostrar autores locales, ¿no? Porque Moreno tiene un grupo de autores muy potentes. Hace poco nos dejó Eve Uart, que tiene digamos, literatura muy rica y muy descriptiva también de varios pueblos del interior. Ella tiene un par de libros que son de cuentos de viajes, que realmente son testimonios de distintos lugares que ella anduvo, la vegetación, los pagos, los pueblos, la mirada de la gente, distintos pueblos originarios también que ella describe tanto de Patagonia como de centro y norte del país, también litoral. Muy interesante, muy sabroso. Y para rescatar una escritora tal vez de alguna forma poco difundida y poco reconocida en un punto propio Moreno, ¿no? Entonces, conocer que existe
y también grandes valores que tiene el país en términos de otros saberes. Siempre rescatamos el conocimiento de la etnobotánica, esta disciplina que de costado involucra a la vegetación con los pueblos originarios y los usos, en muchos casos precolombinos, de varias especies. Siempre destacamos el trabajo de Pastor Arenas, que es un etnobotánico de origen paraguayo, que tiene mucha publicación sobre la flora argentina. Él hizo campañas muy prolongadas en la región chaqueña, conviviendo con pueblos, rescatando, registrando mucha información más allá, digamos, de la vegetación, usos imaginarios, rituales, todo un mundo que para nosotros urbanos es como muy extraño, muy alejado, pero de alguna forma registraron estas pinceladas que son muy interesantes. Y también hacia estos días, Ricardo Barbetti, un naturalista que para nosotros ha sido un pionero en poner en valor la vegetación del Río de la Plata en general y bueno, de Buenos Aires en particular, con muchos libros que pintan la naturaleza de la región. Este es uno de ellos, un libro del 95, y que cuenta, entre otras cosas, el vínculo de flora y fauna, el interesante atractivo que resulta para un bicho tener la planta nativa asociada. ¿Qué decías, Diego, por ahí? ¿No? No, pensé que decías algo, Diego. ¿Cómo? No lo estaba escuchando, me extraña. Y también han aparecido varios libros de vegetación nativa que lo muestran al árbol o a las plantas en una mirada, digamos, geográfica. Este es un libro muy potente de una colección que se llama Árboles Nativos de Argentina, que son por ahora 2 tomos. Este es un tomo de Patagonia, que nos muestra todos los árboles increíbles de la cordillera, de los bosques andino-patagónicos, y el vínculo en este caso con el pueblo mapuche, con sus usos. Muchas de estas especies obviamente son comestibles, medicinales, tienen un valor, digamos, también en términos de rituales, de la religiosidad de estos pueblos, y creo que es muy interesante también esta óptica para sumar a lo que veníamos charlando. También hay una dimensión muy rica desde las leyendas, ¿no? Pensemos en leyendas del litoral vinculadas a árboles nativos como ceibo. Recién hablamos del ceibo, justamente flor nacional de Argentina y Uruguay, pero más allá de esta cuestión del nacionalismo, estos vínculos con pueblos justamente originarios, ¿no? Precolombinos. Y así como hay una leyenda guaraní de ceibo, también existe una leyenda de curupí, un árbol muy presente en el litoral, y timbó también, que en español, en castellano lo llamamos vulgarmente oreja de negro, un nombre que a lo mejor no dice demasiado, más allá del hecho de describir un poco el fruto. Estos árboles también tenían sus nombres guaraníes, ¿no? Como timbó justamente, y también pacará. De alguna manera las menciones son infinitas, son muchísimas, y como ustedes habrán visto, muchas plantas, muchos árboles, nos movemos de región, nos movemos de provincia, y ya ahí cambian los nombres populares, cambian las denominaciones, porque cambia el imaginario, la lectura que tienen los pueblos de las plantas, y eso hace que sea un hecho dinámico, en constante cambio también, y que es parte de la base de la cultura, y bienvenido sea. De alguna forma, lo que sí nos pasa es que nos resulta clave difundir estas nociones en ámbitos urbanos, donde de alguna forma alejarnos de la naturaleza nos aleja de estos conocimientos, de estos datos, de estos registros muchas veces sensibles más que utilitarios, y a veces en la ciudad solo terminamos pensando en el árbol como términos de sombra o de utilidad, pero el árbol en el campo, en la naturaleza, significa muchos otros aportes, y creo que está bueno también vincularlo con eso, ¿no? ¿Qué más, muchachos, por ahí? A lo mejor podemos abrir un poquito micrófonos para la gente que se fue sumando, a ver qué otras pinceladas les gustaría sumar. ¿Qué les parece? O preguntas desde ya. Sí, obvio. Gabriel, querían saber que repitas los nombres de los autores de los libros que mencionaste recién. Vamos a ponernos por el chat, así no hacemos burradas de nombres, ¿sí? Los ponemos en el chat, así los tenemos bien escritos. ¿Qué les parece? Los pueden googlear, hay mucho material local para buscar. Bien. Y preguntaban también cuáles son los árboles nativos de Moreno, de la zona de Moreno. No, Está muy buena la pregunta. Nosotros tratamos de no ser muy ortodoxos, muy estrictos, pero si vamos al registro que tenemos de la vegetación por viajeros o por botánicos de época, lo que intentamos reconstruir de alguna manera la geografía del Gran Buenos Aires y de la zona oeste en particular, nos imaginamos que el predominio era de bosques de tala, ¿no? Seguramente tala
acompañados probablemente de algarrobo, seguramente espinillo, probablemente algún chañar o sombra de toro, algún molle, pero el árbol que predominaba en Moreno claramente eran talas, ¿no? Ahí un oyente puso, un espectador en realidad, puso algo así como en Buenos Aires no había árboles. Eso da para todo un debate realmente. Hay un imaginario de la mano de Sarmiento, seguramente y sus contemporáneos, que borraron de la cultura los árboles de Buenos Aires. Por eso, en el imaginario, la frase es: Buenos Aires no tenía árboles. Es más, hay una frase peor que dice algo así como: en Buenos Aires no había nada. ¿Qué sería la nada? Tal vez la nada sería el pastizal, lo más probable. Y sin embargo, el pastizal es un ambiente muy rico, lleno de especies, lleno digamos, de aves, mariposas. Entonces, decir que Buenos Aires no tenía nada es un poco parte de esta cultura, ¿no? Entonces, de alguna forma, cuando uno piensa, acá dice el testimonio algo así como, bueno, me lo perdí ahora porque fueron sumándose otros. Después, si quiere abrir el micrófono, el que lo aportó, fue algo así como Buenos Aires no tenía árboles, ¿no? Que está bien, es parte de verdad para el interior de la provincia, pero justamente para el área metropolitana, o sea, Ciudad de Buenos Aires y todo alrededor, había por lo menos unos 50 árboles entre el litoral, el delta y los del bosque de Tala, que serían los que llegan hasta por lo menos Moreno, Luján, Mercedes. Parodi, que fue un botánico que trabajó mucho con los pastizales y las gramíneas de Argentina, él hizo un trabajo en 1940 de los bosques de la provincia de Buenos Aires y habla de bosques de tala para lo que sería hoy Moreno, la propia ciudad de Buenos Aires. Él habla de talares en el barrio de Flores. Hace menos de un siglo de eso, sin embargo, de esos bosques ha sobrevivido muy poco, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires, cero. Entonces, creo que está bueno remitirnos a estos botánicos de época que han generado tal vez una buena descripción de estos ambientes, ¿no? Si les parece, les escribo por acá los autores, ¿sí? Sí, Magda, músico de acá de Moreno, percusionista, aporta también que Ramón Ayala es uno de los compositores también que usa mucho de la flora también para vestir sus canciones, ¿no? De hecho, tiene Posadeña, que cita a la flor de Mburupuyá, tiene varias canciones que cita a la flora originaria del litoral, ¿no? Sí. Yo los invito a que tenga posibilidad, y cuando estemos en condiciones de poder viajar un poco, de llegar a la Laguna La Salada de Madariaga. Ahí es donde yo conocí uno de los talares más lindos que existen, a los cuales yo llegué, ¿no? Unos talares muy interesantes, en donde, si bien ha habido una incidencia del ganado de ahí de la zona, se mantienen bastante como fueron en sus orígenes, con la densidad de árboles original. Y bueno, es un paisaje y un bosque muy, muy lindo para visitar. Es entrando en la Laguna Salada que está ahí en Madariaga. Muchas veces cuando vamos a la costa pasamos por Madariaga y hay algunos carteles que indican la entrada a la laguna. Incluso ahí hay una reserva, ahora no me acuerdo el nombre, pero tienen unos talares muy interesantes. Hay alguien que está compartiendo fotos, Mercedes. Yo tuyo que sin querer, pero bueno, son de espinillo, está bien, vienen bien. Sí, sí, sí. Carlos Rivas pide que le habilitemos el micrófono. Aparentemente lo podés hacer vos, no nosotros. Bajando el cursor hacia Sí. la parte inferior de la pantalla, te aparece una barra y ahí podés habilitar el micrófono. Toquetealo ahí, el de la izquierda sin micrófono debe estar tachado. Cuando lo tocas se abre y hablas tranquilo. ¿Quién más quiere decir algo por ahí? Uno de los árboles que menciona Bardetti en este libro que les decía recién es el molle, y molle es una palabra que también viene del quichua, quiere decir algo así como hoja con brillo, y bueno, hay muchas especies que llamamos molle popularmente, solo molle a secas, o también molle ceniciento, molle de beber en el litoral y también en el centro norte, ¿no? Si vamos a las Sierra de Córdoba, por ejemplo, se prepara una bebida también con esta planta, de ahí el nombre de molle de beber. Y molle, buenas tardes.
significa una planta muy importante, un árbol muy importante dentro de los talares, que a diferencia de tala de arrobo espinillo es persistente, se tiene todo el año, es un arbolito muy vestido, muy característico, con las ramas que terminan en espina, pero fuera de este dato son plantas típicas de bosques de tala, ¿no? Hay un poquito de micrófonos abiertos, los invito a cerrarlos si les parece mientras no hablamos y abrimos de a uno así Buenas tardes. ruido. Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Qué me dice por ahí? ¿Quién quiere hablar? Adelante. Recién preguntaban, por eso pusieron las fotos de los espinillos, si esa variedad es nativa, eso es lo que estaban preguntando desde hace un ratito. Muy bien, muy bien. Sí, claro, ese es ahí dice Marcela Sánchez que nos está apuntando, muy buena apuntadora resultó Marcela Sánchez. Sí, ¿la podemos contratar? Sí, yo creo que sí, Vachellia Caben se llama ahora, porque como ustedes saben, los nombres de las plantas también cambian, los nombres técnicos incluso, antes la van a encontrar como Acacia Caben, hoy la van a encontrar como Vachellia, con B corta, Vachellia en realidad Caben, ahí lo escribieron en el chat también para escribirlo. También le decimos churqui, tiene varios nombres populares, churqui también es una palabra de origen quichua, ¿no? Espinillo, Quichua, sí. son nombres mucho más recientes, mucho más urbanos, podríamos decir, o criollos en todo caso. Bien, ¿qué más por ahí? Hola, soy Nora, quería compartir con ustedes, ¿me escuchan? Perfecto, sí. Simplemente una mañana de estas de pandemia me puse a anotar en mi cuadra todas las vegetaciones que hay y las aves que hay acá cerca del Museo Alcorta en Moreno, pero que no sé si son nativas o no, porque hay un montón de cosas, hay jacarandá, aloe vera, malbones, flor de azúcar, palmeras, salvia, romero, rúculas, lavandas, rosas suculentas, plantas de San Jorge, planta de la moneda, orégano, albahaca, tomillo, diente de león, ceibo, castañas, enredaderas, rudas, lazo de amor, alegría del hogar. Bueno, son un montón de plantas y yo lo relacioné con las aves que hay acá, que son calandrias, palomas chicas, palomas grandes, horneros, jilgueros, venteveos, zorzal, loros, ratuchas, cabecita negra, tordos, esos animalitos que creo que le dicen gecko, un montón de caranchos, golondrinas que pasan. Bueno, hay un montón de cosas y yo quería ir vecino por vecino cuando pase todo esto y preguntar qué árboles tiene y ver cómo es la biodiversidad de este lugar, digamos, ¿no? Porque es muy rica, pero está mezclado todo, digamos, eso es lo que quería decir. Gabriel. Muy bueno lo que decís. En un punto, tal vez lo rico de lo que estás contando es primero el registro y además la diversidad, porque pensemos que en una cuadra haya todas esas especies, está buenísimo, más allá de la distinción de cuál es nativa y cuál no, porque algo nos está pasando en muchas ciudades de hace unos cuantos años, es la simplificación en un punto, la pérdida de diversidad, porque hay un grupo de plantas que han ido copando y han ido de alguna forma corriendo culturalmente a otras plantas, desplazando culturalmente a otras plantas, y hoy los arbolados de muchos pueblos, de muchas ciudades, tienen básicamente fresno, ligustro y un par de especies más. Entonces, es urgente de alguna forma diversificar. Desde ya que si uno puede plantar especies nativas, como decíamos, hay un aporte en relación al folclore, a la cultura, pero también al ave, a la mariposa, a otros bichos, y de alguna forma son las plantas que mejor resisten las condiciones locales, de clima, de lluvia, de suelo. Ahora, que haya una diversidad enorme, como vos describís en una cuadra, aunque no sean todas nativas, también es un valor, porque frente a una enfermedad, una plaga, una dificultad, estas plantas van a responder mejor que si tenés en toda la cuadra lo mismo, de alguna manera, ¿no? Entonces, la invitación de alguna forma, en primera instancia, es diversificar, plantar más cosas distintas. Creo que eso es como lo urgente, en un cerco, en las calles, en una plaza. Ustedes saben que la calle en realidad es potestad del municipio, como espacio de cultivo. Pero muchas veces el vecino también planta, entonces está bueno ponerse de acuerdo, asociarse con el municipio en términos de conciliar qué plantar y qué no, porque
A veces con la buena voluntad nosotros plantamos algo que es demasiado grande y lo condenamos al conflicto, o al revés, plantamos algo demasiado chico y el aporte urbano no es de la escala adecuada. Tenemos que un arbusto, palmera, plantas que a lo mejor no dan sombra suficiente, y está bueno en ese sentido consensuar con otros vecinos, con el municipio, qué plantar y qué no. Pero por supuesto, bienvenida la voluntad, y de hecho la gente planta de todas maneras, así que también está bueno conciliar porque la voluntad de plantar siempre está. A veces, lamentablemente, es más fuerte la voluntad de sacar que de plantar, pero bueno, en eso estamos. Los que estamos acá seguramente tengamos más onda para plantar que para extraer, ¿no? ¿Qué más por ahí? ¿Quién más quiere contar algo? Pregunten. ¿Qué plantas de origen en la zona o plantas que hoy son vigentes en la zona, que son fuertes, son todavía de utilización comercial? Hay plantas en esto, hay árboles que se están utilizando de nativos o que hayan sido implantados exitosamente como la mora o árboles invasivos como el paraíso, que se estén usando comercialmente acá en la zona de Moreno. ¿Se está aprovechando en la industria o en algún tipo de explotación el árbol? Bueno, hoy hay una tendencia muy fuerte a cultivar especies nativas en todo el país. Acá en el Río de la Plata, hace unos 4 o 5 años se arrancó con una red de viveros de nativas, y muchos árboles antes despreciados hoy están en cultivo y se han jerarquizado por el diseño, por la aplicación en el paisaje, en el jardín, en el parque. Y concretamente en Moreno se cultivan todos esos árboles que dijimos, ¿no? Como tala, sauce criollo, ceibo, pero también espinillo, algarrobo, moche. Todos esos árboles están en cultivo, tal vez no todos en una escala, digamos, de vivero tradicional comercial, pero hay muchos viveros alternativos, emergentes, que están cultivando estas especies, algunos para vender, otros con una finalidad más bien educativa y de conservación, pero todos con una línea muy, muy convergente, ¿no? Bien, podemos salir a pasear acá tenemos un auto, fíjense, tenemos un auto paseando, es como salir a dar una vuelta, miren. Miren qué llamativo esto, ¿ven? ¿Lo ven ustedes también? Este joven de barba acá. ¿Cómo se llama, joven? Dice desconocido. ¿Cómo salir a dar una vuelta? ¿Nos puede mostrar los árboles de la ciudad? Preguntaban recién sobre especies invasoras que hay en la zona. Una problemática grande que tenemos es el acacio negro, ¿no? Y venimos trabajando hace unos años bueno, desde el año pasado más puntualmente, tratando con gírgolas que también están en el parque, para inocularlas para control de esa variedad. Y vamos a citarlo ahora a Esteban Cuello, que es un docente de acá de Tadim, que pertenece al municipio, que vamos a empezar, o estamos haciendo pruebas con respecto para el uso de la madera, ya sea para cartelería o para otros fines, pero también con acacio negro, que es un grave problema que hay acá en la zona. Bien, ahí se intentó conectar el joven que estaba manejando y paseando por la ciudad, pero bueno, justo salió otro tema. Bueno, nos quedamos con la duda. Sí, la verdad que Acacia Negra es el ejemplo de árbol invasor en la cuenca de Reconquista, también en Luján es muy grave, en algunos tramos del Matanza de Riachuelo también. Es un árbol que acompaña mucho el disturbio del ser humano, ¿no? No solamente en áreas naturales, pero en las cuencas urbanas está muy, muy presente. Y si nosotros vemos los bosques que hay a las riberas de estos ríos, son prácticamente bosques puros solo de Acacia Negra. Algo parecido pasa con Ligustro, pero creo que es menos el disturbio, el lío que significa la invasión en esta especie que la acacia negra, que es la más grave por lejos. Sí, que mucha gente lo confunde con el algarrobo por las vainas que tiene, que son las vainas negras largas, esas, que en realidad no es una variedad de algarrobo, sino que es una acacia, ¿no? Sí, no, es un árbol de Estados Unidos, no porque sea de Estados Unidos necesariamente va a ser malo, pero bueno, en este caso sí, claramente. Es terriblemente agresivo, las chauchas son bastante más grandes que el algarrobo, son del orden de 30, 40 centímetros, unos 3 o 4 de ancho, castaño oscuro, a veces un castaño medio morado. A diferencia del algarrobo, que sobre todo de esta región, el algarrobo blanco es una chaucha mucho más corta, a veces curva, y del orden de 1 centímetro o 1,5 centímetros de ancho, y es muy distinto incluso la espina. En la acacia negra la espina es una espina muy punzante, pero ramificada, a veces tiene 2 o 3 ramificaciones cada una. En cambio, en el algarrobo las espinas son únicas, son de a una, y por lo general es un árbol mucho más verde claro. El algarrobo en relación a acacia negra es un árbol verde intenso, más oscuro,
mucho más alto también. Así que hay varias claves para identificarlo. Como ustedes ven bosques muy grandes, así al lado de una orilla, de una ruta, y que hay una especie que predomine, y estas chauchas grandes, casi seguro que es acacia negra. Por supuesto, nos pueden consultar algún referente local antes de sacarlo, pero está bueno hacerle frente y de alguna manera buscar la manera de reemplazarlo, porque es un árbol muy agresivo y que termina corriendo a las especies locales, transformando un bosque, un pastizal, con un ambiente prácticamente puro de ella sola, ¿no? Realmente no queda sotobosque, no quedan pájaros, no quedan animales de ningún tipo, es un bosque realmente muy pobre, ¿no? Lo que queda debajo, prácticamente pelado, solo con plantas de acacia negra. Sí, muy terrible. Acotan recién Mercedes que se está haciendo harina con la vaina del acacio negro, que por ahí también es una buena forma también de empezar a controlarlo, ¿no? Seguro, seguro. Cualquier aprovechamiento, ya sea de leña con el árbol caído o de lo que significa el árbol en pie para restar reproducción, en este caso semilla o fruto, sería ideal, ¿no? Lamentablemente, como es un fruto dulce, las vacas, los caballos comen el fruto y con el bosteo lo dispersan, con lo cual también es un tema complicado donde hay ganado, ¿no? Y donde no hay ganado, con el pisoteo muchas veces también lo frenas, que si vos retiras el ganado, el bosque explota, ¿no? Entonces, es un tema muy, muy complicado y hay que tratar de estar presentes en la primera llegada del árbol en un lote nuevo, por ejemplo, si es un área que no está muy invadida, controlarlo lo antes posible, porque una vez que gana es una planta que realmente es muy difícil de sacar y pierde mucho valor incluso la tierra, ¿no? En términos, digamos, del recurso tierra en sí, si a uno le interesa su lote, bueno, en lo concreto, un terreno invadido por esta planta realmente pierde valor por lo difícil que es sacarlo, ¿no? Así que es para tener en cuenta y además la dificultad que significa en términos de producción o de biodiversidad en general, por lo que empobrece, por lo que dificulta. Bien, y algo parecido pasa en otra escala con paraíso, ligustro, mora, que mencionaban recién. La mora, ustedes saben que es una planta de Asia, igual que paraíso, ligustro. Preguntaron también si era nativa la mora. No, claro, las moras son de Asia y como las aves comen el fruto, lo dispersan por todos lados. Y no es para decir esto, voy a aclarar, para hablar de plantas malas o buenas, sino en el sentido de los conflictos que significan para el territorio y cómo empobrecen a los ambientes locales. Un poco esa es la cuestión. Si nosotros no hacemos nada, estos bosques nativos o incluso pastizales nativos terminan siendo ambientes de muy poca variedad, donde una sola planta copa, genera muy poco recurso para los bichos locales y entonces se pierde hábitat también para la fauna nativa. No es una cuestión solamente de defender los árboles locales en un sentido cultural, sino también prácticos y en términos de biodiversidad autóctona. Bien, ¿qué más por ahí? ¿Alguna otra consulta, pincelada, comentario? Sí, acá apareció como una gallinita con, no sé si le dicen chejes o tejes, yo lo busqué por internet, que tiene jaspeadito negro y blanco y como una cabecita roja. No sé qué ave es. Y después un pájaro carpintero también apareció. Cabecita roja, ¿y de qué tamaño más o menos? Como una gallinita, como como una yo no entiendo, pero es como una gallinita con plumitas negras y blancas, el tamaño de una paloma, me dice mi marido, ¿no? Pero apareció, se quedó un buen tiempo en el jacarandá y después se fue, pero eso no sabía si era autóctona o qué. No se me ocurre en este momento algo de ese tamaño con cabeza roja. O sea, obviamente algo más grande que un cardenal, o sea, no es de ese tamaño. Ah, puede ser, porque estoy intentando conocer qué aves y qué relación tiene con las plantas, eso es. Mirá, nosotros armamos en un blog de los robles, que es losroblesmoreno.blogspot, después se los pongo acá en el chat también, una guía de flora y fauna de los robles y alrededores. Y ahí pusimos varias aves que suelen estar también en los alrededores, en áreas periurbanas, así que te puedes pegar un vistazo a la guía y a lo mejor la encontrás ahí. Y después, bueno, también hay varios blogs y el sitio de Aves Argentinas, que es una ONG que se dedica a las aves y la naturaleza, también tiene mucha información online colgada, ¿no? Así que las dos cosas. Ahí te pongo el blog en el chat. Bueno, puede ser una variedad de carpintero también, ¿eh?
Acá acota Jorge Fenocchio que puede ser carpintero real. Ah, puede ser, no sé. Gracias. Una consulta, Gabriel. ¿Me escuchás? Adelante. Sí. Natalia, soy. ¿Me escuchás? Sí, se escucha. Sí. Te escuchamos perfecto. Gabriel, respecto al molle, que son varias especies, ¿cuáles son las que crecen acá en Buenos Aires? ¿O todas pueden crecer? Bueno, acá en Buenos Aires hay 2 o 3 especies. La más frecuente en lo que sería hoy la región metropolitana es Scinus longifolius, que le decimos molle a secas. Es un molle que tiene, a diferencia de los otros, una hoja simple y cada ramita termina en espina. Acá te lo anoto, para que lo puedas googlear. ¿Esa es la que vimos allá en San Cayetano, en el encuentro? Vos sabés que la memoria es algo que empieza a fallar con el tiempo. No me acuerdo, la verdad, pero puede ser. Tal vez más en la costa puede ser otro Scinus, tal vez fasciculatus, algún otro más desparramado por la provincia, pero podés googlearlo porque hay mucha información en la web de estos dos. La verdad que algunos son parecidos a simple vista, pero tal vez la clave es el tamaño del árbol al final, digamos, como adulto, ¿no? Creo que es algo así, fasciculatus. Básicamente la diferencia de estos es que son relativamente más chicos, son árboles que no sobrepasan los 4, 5, 6 metros de altura, con copa, con ramas hasta el piso, y el follaje es siempre erguido, no tienen follaje con ramas péndulas como si fuera un sauce llorón, que eso es típico de la Guaribay. Y como la Guaribay, parte de su nombre científico es molle, porque se llama Scinus molle, a veces se confunde desde ahí la cosa, ¿no? Nombre vulgar, nombre científico, pero son especies bien diferentes una de otra. Y Aguaribay es un árbol del litoral, hasta más o menos norte de Entre Ríos, o hay otra especie que está vinculada al canal de Inca, o sea que es un árbol del noroeste, y que se cultivó desde hace mucho tiempo, incluso en épocas colombinas, por eso no está muy claro si siempre estuvo en Argentina, o fue introducido ya por los incas, ¿no? ¿Qué está cocinando Mónica por ahí de rico? Pelando una papa, fíjense qué pionera, ¿no? Porque, digo, para las 6:20 de la tarde significa toda una estrategia de planificación, ¿no? Porque no solamente qué voy a comer, sino los pasos previos. ¿Qué tal, Mónica? ¿Bien? Hola, Gabriel, una pregunta, ¿puede ser? Pero cómo no, don Pedro, ¿cómo le va? ¿Cómo te va? ¿Qué decís? Saludo, primero agradecerles, un saludo a todo el panel ahí, agradecerles, realmente es muy enriquecedor lo que están haciendo y los felicito. La pregunta era, ¿qué pasa con los árboles exóticos en los emprendimientos urbanísticos? Y me refiero, por ejemplo, a lo que pasó en el 2012, en la tormenta, en el tornado ese que tuvimos, qué incidencia y qué perjuicio le dio a la localidad. Sí, total. Muchos árboles introducidos por la altura, por la arquitectura de ramaje, incluso, como si pensamos en un extremo, árboles como eucaliptus, frente a una tormenta, un evento de viento fuerte, se derraman, incluso se caen enteros, como ha pasado en más de un caso, ¿no? Por eso está bueno planificar el arbolado también de acuerdo al contexto y pensando entre otras cosas los túneles de viento, porque las ciudades, más allá del viento regional, tienen una serie de espacios donde el viento corre y de alguna manera eso puede generar un riesgo adicional. O sea, si nosotros tenemos un viento pampero, una sudestada, lo que sea, que tiene tal velocidad, tal evento, en realidad eso hay que sumarle rincones de viento que las ciudades tienen, los pueblos tienen, y que en muchos casos hacen que un árbol aislado sea mucho más peligroso, ¿no? También se da un fenómeno que cuando se cae un árbol, se caen muchos de alrededor, ¿no? Es decir, se empiezan a debilitar árboles que se estaban en conjunto, a lo mejor formaban una especie de bosquete, aunque no fuera silvestre, aunque no fuera natural, y al caerse algunos, el resto también queda más expuesto, ¿no? Creo que está bueno planificar el arbolado para evitar los árboles más exagerados en tamaño, en lugares de paso, en lugares de público, y sobre todo árboles exóticos que son muy propensos a quebrarse, ¿no? Creo que el eucaliptus es un extremo máximo, pero hay muchas especies que pueden ser peligrosas, sin caer tampoco en una fobia al árbol, ¿no? La verdad que nosotros vemos la propia ciudad de Buenos Aires, muchos distritos de alrededor de la primer corona del conurbano, por ejemplo, pasa que los gobiernos locales han
pelado las plazas de los árboles principales para que no se lastime nadie. Pero también la gente necesita sombra, un lugar de refugio, un lugar de nido para los pájaros. El árbol tiene un montón de servicios más allá, digamos, de la sombra en sí. Y realmente es triste como muchos rincones de la ciudad se han ido pelando por esta fobia al accidente. Nadie quiere un accidente, pero creo que es preferible planificarlo bien, plantar el árbol adecuado, podar en todo caso árboles que se han ido demasiado altos y planificarlo con inteligencia, porque el árbol es fundamental. Lo que baja la temperatura, lo que significa en calidad de vida el árbol, va más allá de la cuestión de naturalismo o de aprecio al árbol en sí. Lo precisamos todos, porque son 4 o 5 grados en verano de diferencia, y de la mano va lo que dura un material expuesto al sol versus un material que está cuidado por la sombra de un árbol, ¿no? El mismo asfalto, el mismo equipamiento urbano. La calidad de vida de un centro comercial, de una plaza, de lo que sea, es muy distinta con y sin sombra. Así que, de alguna forma, sentido común, y estas charlas tienen que ver con eso, con reivindicar el valor del árbol, aún urbano, aún en el medio de la ciudad, ¿no? Seguramente Esteban, que ha sufrido temas de arbolado urbano, nos puede ampliar. Sí, sumar el tema de la temperatura ambiente. Uno, si trabaja en Capital un día de verano, cuando vuelve a Moreno, se da cuenta del cambio de la temperatura al llegar a zonas donde hay árboles, en la ciudad más arbolada. Con respecto a las caídas y a las roturas de árboles, lo que sucede también es que antiguamente se buscaban árboles con copas globosas, ¿no? Que se expandan hacia los laterales para dar más sombra. Y eso, con el tiempo, con los años, se demostró que son árboles más quebradizos, más allá de la especie, ¿no? La estructura de la copa globosa permite que se quiebre más, ¿no? Frente a estos vientos y estas tormentas. Entonces, y esas son estructuras que ya se dan desde los viveros. Los productores de árboles, viveristas, productores, podaban el ápice principal para conformar estas copas. Y bueno, ya yo tengo experiencia ya de algunos años atrás, 5 años atrás, que ya se viene hablando de conformar otro tipo de copas más esbelta, manteniendo el eje central del árbol, y eso hace que la copa sea más fuerte, que sea más resistente al viento. Pero bueno, también, como decía Gabriel, tenemos que elegir bien la especie, fijarnos cuál es el tamaño final del árbol que uno va a plantar, que esté en relación a la infraestructura que haya. Si tenemos una vereda amplia, con un parque, donde no hay vereda de cemento, donde plantar alguna especie, donde hay cazuelas, ya tenemos que limitarnos a especies más chicas, por más que nos gusten árboles medianos o grandes. Si tenemos una vereda donde contamos con una cazuela para plantarlo, eso va a limitar el desarrollo de las raíces, y bueno, y eso va a estar aparejado también al anclaje del árbol. Generalmente donde hay asfalto también hubo un gran movimiento y compactación de la tierra, entonces después a las raíces les va a costar entrar en el suelo, y bueno, en esos lugares, por más que a todos nos guste tener árboles que nos den sombra, en lugares donde hay asfalto, donde hay veredas que por ahí son estrechas, o la zona de la vereda está ocupado por cemento y contamos solamente con una cazuela, no podemos pensar en árboles demasiado grandes. Lo que podemos hacer es sí pensar en una cazuela lo más generosa posible, que no sea menor de 1 metro cuadrado, o sea, 1 metro por 1 metro, y de aportarle algunos nutrientes o algunos compost, o algunas mezclas, sustratos que favorezcan el desarrollo. Pero no olvidarnos también que donde se termina el compost o el sustrato que nosotros le estemos aportando,
el árbol se va a encontrar con un suelo compactado y con algunas características que no son tan buenas para el desarrollo de sus raíces. Entonces, vuelvo a lo mismo, tenemos que fijarnos el entorno aéreo y subterráneo para ver qué especie nos conviene. Y después el tema de la estructura de la copa, de mantener el eje central, no podarlo, y de esta forma hace que el árbol en su estructura sea más resistente, ya sea nativo o sea exótico, ¿no? Esto es una idea estructural, no va más allá de la especie. Muy bueno, ahí en el chat apareció un comentario sobre las palmeras. Sí. Bernardo contestó también. Bueno, ustedes saben que las palmeras se consideran árboles en algunas clasificaciones, en algunas tipologías. La verdad que tiene una estructura muy particular, porque ustedes saben las palmeras en el oeste y una sola yema en el extremo. Por lo general, la mayor parte de las palmeras no se ramifican. Hay unas palmeras introducidas, muy plantadas, ¿no? Ustedes habrán reconocido seguramente en parques, jardines, estancias, mucho en pueblos, en bulevares. Palmera Fénix, por ejemplo, es una palmera de las Islas Canarias, que entre otras cosas la determinamos porque tiene espinas en la base de las hojas, un tronco bastante grueso, con cicatrices donde se van cayendo las hojas, quedan unas hendiduras muy marcadas. En relación a Pindó, por ejemplo, que es una palmera argentina, nativa del litoral, hasta más o menos el Delta, Ribera de Río de la Plata, y esa planta es mucho más flaca en cuanto al tallo. Capaz que cerramos los micrófonos, jóvenes, si les parece. Me parece que es esta señora, no me puedo acordar el nombre, no veo el nombre ahora. Liliana. Está tercera en la lista, por favor. Cerrale vos, Gabriel. A ver si puedo. Ahí volvió. Acá volvió. Ahí volvió. Te hemos silenciado, Liliana, por acá, por unanimidad. No fue un acto, digamos, de represión único, personal, pero bueno, vos sabrás comprender. Decíamos las palmeras, entonces, que por lo general se caracterizan por estos rasgos que decíamos, un solo tronco, una sola yema, y Pindó en particular tiene pocas hojas, si las vemos son por general palmeras relativamente flacas, de copa también, y estípite, tallo bastante liso, bastante característico en eso, y sin espinas. Las palmeras en un punto tienen su valor para calles angostas, a lo mejor para una peatonal, para un cantero, para un jardín, por supuesto, pero en la calle a veces es muy poco una palmera lo que aporta. Y paradójicamente en invierno, como no se pelan, generan sombra. Entonces, puede ser molesto tener sombra en invierno si nosotros tenemos una fachada que da al norte y podría estar soleada, podría estar asoleada. Ese aporte de temperatura, de calor, digamos, de energía en invierno es bienvenido, y si le sacamos en ese sentido proyección del sol con una palmera, pues nos resta. Y en verano es demasiado poca la sombra que da, entonces no es una planta ideal como para una vereda, ¿no? Además tiene otros conflictos, pero básicamente desde el punto de vista funcional no es suficiente. Por eso está bueno plantarlas. Las palmeras nativas, que después son muchas en el resto del país, pueden ser útiles para un parque, para un jardín. Pensemos que se plantan mucho en parques y jardines palmeras como yatay o butia, que son queridas, que son valoradas, tienen un fruto comestible. También que en el litoral hay todo un aprovechamiento creciente, ¿no?, de gastronomía de la mano de yatay en cuanto a mermeladas, chutneys, licores, bueno, otros preparados, pero realmente como planta de calle no funciona, ¿no? Así que, hecha la salvedad con las palmeras, creo que la invitación es plantarlas en todo caso en un espacio verde. Bien, ¿qué más por ahí? Hay consultas también con respecto a plantas hospederas de luciérnagas, que dicen que hay muy pocas y que en la reserva se ven mucho, así que habría que hacer una pequeña cita ahí, ¿no? Interesante, sí. Barbetti siempre dice que las luciérnagas son todo un mundo de la noche y poco presentes, ¿no?, en los ámbitos urbanos, y tal vez todos tenemos recuerdos de unos años atrás que había luciérnagas por todos lados, en muchos lugares no han quedado, ¿no? Así que interesante para ver qué pasa con eso. Probablemente muchas corridas. Buenas tardes. Corridas por la agricultura, por los agroquímicos, ¿no? Sí, adelante. Buenas tardes. Estoy en Francisco Álvarez. Quería saber qué recomiendan para las veredas. Desde Yacias. Esteban, ¿qué le podemos recomendar acá al vecino? Esteban, ¿está por ahí? ¿Se escucha?
Acá te reclaman que no dijiste cuáles son las plantas hospederas de luciérnagas, Gabriel. Porque yo no sé cuáles son las plantas hospederas de luciérnaga. Entonces, si quieren bueno. intentamos, pero la idea era que no, que íbamos a ser honestos hoy y no íbamos a guitarrear. Desde el punto de vista folclórico podríamos guitarrear, pero no en ese sentido, ¿no? Bueno, Esteban debe estar sin conexión o algo porque no se lo escucha. Hay varios árboles de sentido común que andarían bien. Habría que ver qué tramo de Francisco Álvarez, cómo es el ancho de calle, qué árbol hay también en la cuadra, en el tramo, sería lógico amalgamar con eso. Hay varios árboles nativos medianos que podrían andar en calle. Tal vez nosotros estamos recomendando árboles como curupí, palo amarillo. No todos se consiguen en vivero tradicional, pero son árboles que funcionan. También tenemos una reflexión y una disputa, casi una guerra, entre técnicos en relación a la espina. Por nosotros decimos en general que no está bueno plantar especies espinosas en la vereda, pero habría que ver qué pasa si ensayamos algunas plantas. Ahí volvió Esteban, así que me voy a tener que callar. Pero, digo, ¿qué pasa si ensayamos algunas plantas espinosas en algunas veredas, como por ejemplo un algarrobo? ¿Qué pasa si plantamos un algarrobo en una vereda de un pueblo mediano o chico, de poco tránsito? Lo podemos ayudar con una poda de arquitectura de copa como para levantarlo, para darle una cierta altura al fuste, y tenemos un árbol que nos garantizamos que van a tener por lo menos nuestros tataranietos, ¿no? Entonces, desde la nobleza del árbol, ¿qué pasa si nos planteamos plantar un algarrobo? ¿Qué pasa, Esteban, si planteamos plantar un algarrobo? Francisco Álvarez? Y me voy ya, Yo estoy de acuerdo con vos, ahí hay que conducir estos árboles de tal forma que no nos incomoden a nosotros y al tránsito. Y, bueno, hay que tener en cuenta las luminarias también, como cualquier árbol, pero después va a necesitar un poco más de conducción que una especie como un fresno que solito se va acomodando y con 2 o 3 toques ya tenemos un árbol que es funcional y no molesta. El algarrobo lo vamos a podar y en la zona donde lo podamos va a tirar algunas yemas, se van a despertar y van a tirar ramitas de vuelta y bueno, va a haber que volver a hacer un retoque ahí, pero son árboles que, como dice Gabriel, que son muy nobles y que con un poco de atención y de trabajo con la conducción se pueden llegar a lograr muy buenas especies. Sí, que también pueden ser fuente de alimento. Hola. ¿No? Hola. Sí. Francisco Álvarez también lo llaman azotacaballo. Podrían plantar en honor al nombre un azotacaballo. O soitacaballo. ¿Qué coherencia sería eso? Hola Gabriel, ¿te acordás de mí? ¿Cómo te va? Sí, por supuesto. ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien, después pasame tu celular que no lo tengo. Pero cómo no. ¿Por dónde andás? En Gualeguay. Admirable. Casi envidia nos da, pero bueno. Bueno. Bien, bueno, te mandamos un abrazo. Sí, igual. Francisco Álvarez es un árbol muy interesante, la verdad que tiene una muy buena arquitectura. Tiene 2 conflictos en vereda. Por un lado se despatarra un poco, no tiene una copa muy previsible, y entonces puede entrar en conflicto con un vehículo, con el peatón. Y por otro lado se desgaja un poco. Entonces habría que ver si funciona en cualquier condición, ¿no? Pero bueno, en una calle de poco tránsito, de poco peatón, podría funcionar. Tendríamos grandes posibilidades de que todo el mundo sobreviva alrededor de él. Lo que también hay que tener en cuenta es que algunos de estos árboles, sobre todo los de selva, los que decían pegados alrededor de la Plata, no siempre caducan. Entonces, eso también puede ser un conflicto, ¿no? El hecho que en invierno permanezcan, por lo menos en parte, vestidos. Sobre todo inviernos benévolos, ¿no? Que a lo mejor no hay demasiado helado, no hay demasiado frío, terminan estando todo el año vestidos. Y acá Carolina Filippini nos dice eugenias. Las eugenias son interesantes, hay algunas eugenias nativas hasta el litoral, como lo que llamamos pitanga o ñangapirí, es una eugenia nativa. Hay varias eugenias más hacia el norte de Entre Ríos, Corrientes, Chaco, pero son plantas casi arbustivas, son un poco petizas, tendrían el porte de lo que nosotros llamamos crespón, ubican crespón o la gestroemia, un árbol cultivado, ¿no? De flores. Bueno, esa onda, ¿no? Una planta petiza, de relativamente poco porte, y en ese sentido podría ser poco para una calle ancha, normal, ¿no? A lo mejor para un pasaje, para
calle chica podría andar muy bien, pero habría que probar también, ¿no? Muchas de estas plantas habría que ensayarlas y en un punto, bueno, también la misma son perennifolias, ¿no? Es decir, son de follaje todo el año, que también puede ser un conflicto. Vale decir que en el Gran Buenos Aires o en lugares periurbanos o semirurales, un árbol de calle que a lo mejor tiene la vivienda lejos de la línea municipal, no tiene el mismo conflicto que en una ciudad o en una zona céntrica que la fachada está pegada al árbol. Entonces, la sombra ahí a lo mejor pegaría en un jardín anterior, en un espacio que no molesta. Eso hay que ensayarlo y hay que probarlo, ¿no? Realmente es muy distinto una condición y otra, y también es distinto si esa variedad al norte o al sur, porque puede ser un lugar ya de por sí sombreado todo el año, ¿no? Eso hay que medirlo a cada punto. Y otra reflexión definitiva con respecto al árbol de calle es que a lo mejor hay que ensayar arbolados más diversos. No necesariamente que una calle entera tenga de punta a punta la misma especie, porque eso significa también un empobrecimiento en términos no solo paisagísticos, de color o de espectáculo, sino también de biodiversidad. O sea, si nosotros tenemos una sola especie, se nos enferma, y se nos enferma toda esa calle. Entonces, también es necesario pensar un arbolado mixto, no anárquico necesariamente, pero mixto, que a lo mejor tenga una planificación desde el vamos de varias especies. La anarquía sigue igual y la gente va a seguir plantando y eso es muy difícil de reprimir, por suerte, por otro lado. Pero lo que sería deseable es un mínimo acuerdo para no plantar cosas que el día de mañana sean un problema y se terminen sacando, porque el perjudicado es o el vecino menos favorecido o el propio árbol que termina hachado o podado afeándolo. Entonces, si podemos sentarnos a planificar juntos, gobierno, pueblo, de alguna manera es más fácil amalgamar voluntades y que el árbol sea querido, valorado, porque también el desafío es ese, ¿no? Nosotros podemos plantar, pero el árbol está lleno de enemigos todavía, gente que no lo quiere, gente que le molesta la suciedad, la hojarasca, lo que ustedes conocen perfectamente de cada barrio, y que también hace falta trabajar para superar esa mirada de desprecio y virar a una mirada valorativa, ¿no? del árbol para conservarlo. Preguntaban por la nacahuita que iba para la vereda. Hay que tener en cuenta estas consideraciones que decía Gabriel, el tema de la cercanía, porque es un árbol de hoja perenne, de un tamaño considerable, ¿no? Si encuentra un suelo fértil, la vereda linda va a crecer mucho. Y después no responde bien a las podas, o sea, queda medio trunco ahí, no es un árbol que se adapta y responda bien a las podas. Entonces, hay que tener esas consideraciones. Para un barrio con veredas grandes y casas alejadas de la línea municipal, podría llegar a considerarse, teniendo en cuenta que va a dar sombra todo el año. Tal cual, tal cual. Tal vez es lo más recomendable para un pasaje, para una calle mediana, o incluso para un jardín, directamente un parque, una plaza, ¿no? Ahí seguro que no va a tener conflicto, porque también otra cosa que pasa con la nacahuita es que suele ramificarse de la base. Entonces, si no se la maneja, tiene muchos tallos, como si fuera un arbusto grande, y eso para la calle puede ser un conflicto, ¿no? O sea, casi cualquier árbol podría funcionar en términos del manejo, ¿no? Lo que pasa es que a veces el municipio no llega a todos los lugares del mismo modo, digo, Moreno, cualquier municipio, y a lo mejor en ciertos lugares el árbol queda mucho más expuesto a la buena de Dios. Si es un árbol más noble, tiene más posibilidades de éxito que si es un árbol más complicado y que haya que manejarlo con varias intervenciones. No es lo mismo plantarlo y podarlo una vez o dos a plantarlo todos los años durante los primeros 10, por ejemplo, hasta tener un buen fuste. Eso no siempre se consigue porque, bueno, no siempre los recursos llegan a todos los barrios, ¿no? Acá Marcela Sánchez pregunta por Bugre y Chalchal. Creo que son dos muy buenas alternativas. Yerba de Bugre es un árbol muy, muy corpulento, muy interesante, muy lento y la verdad poco en cultivo, pero creo que tiene un potencial enorme, una floración espectacular. Es el del afiche, justamente ese claro. Que alguien preguntaba si es una glicina, tiene un aire de glicina, es como un penacho de flores de leguminosas, pero realmente es un árbol lento y casi no caduca por otro lado, ¿no? Entonces eso también puede ser un conflicto. Y Chalchal, por lo menos en Buenos Aires, es muy petizo, no es más que una lagestroemia, es casi un arbusto grande, y también es bastante lenteja acá, ¿no? O sea, son árboles que vienen del litoral, y a lo mejor en Misiones son árboles más altos y más corpulentos y rápidos, cosa que acá no pasa, porque baja mucho la temperatura, es muy distinto el clima, aunque llegan como nativos, creo que llegan como un límite sur, ahí en el delta, pegados al río, y tierra adentro sufren mucho más, ¿no? Es decir, Moreno en definitiva es otro microclima si lo comparamos con el delta o con la ribera de Buenos Aires. Acá nomás, Avellaneda
Vicente López, San Isidro, San Fernando. Bien, gente. Bueno, fue muy sabroso lo que fue saliendo. La verdad que también para nosotros este balconeo así por el Meet es como para invitarlos a ver los árboles con otros ojos, a defender los árboles, a plantar árboles siempre que se pueda, acompañar a la gestión de gobierno local con una mesa de consenso, con trabajo voluntario, con visualización de los aportes del árbol más allá de los robles como reserva, sino todo el entorno y el resto de Moreno y otros municipios de conurbano que necesitan árboles realmente en todos los contextos. Así que era un poco esto lo que tenemos para compartir con ustedes. Para ir cerrando, en otra pregunta, comentario, muy bienvenido y gracias por estar ahí. ¿Quién más tiene el micrófono? Hola. Buenas, ¿se escucha un hola por ahí? Ah, sí. No, yo lo que quería decir es que soy de Moreno, el otro día estuve caminando y lo que veía era desde Mitre, Bartolomé Mitre, desde la plaza de Moreno, como yendo para Paso del Rey, son cuadras y cuadras que no hay un árbol de ninguna de las dos veredas. Y es terrible porque llegó tanto asfalto, tanto cemento y ni un árbol en cuadras y cuadras. El Mitre, como el Libertador también, pero por ahí en Libertador hay un poco más. Pero el Mitre, yo creo que no sé, hasta el Riglos creo que no va a haber ningún árbol. Y esto habría que concientizar porque también a veces son los negocios que no quieren poner árboles para que no le tapen las marquesinas, pero yo creo que tendría que haber ley de que es más importante un árbol que una marquesina de un negocio. Tanto acá como en Capital, yo trabajo en Capital y en la avenida Rivadavia también son cuadras que no hay árboles. Y cómo le pueden dar más importancia a una marquesina de un negocio que a un árbol, ¿no? El progreso. Tal vez políticas de plantado de árboles o motivación a la gente a plantar árboles en las puertas de sus casas o en sus jardines. Nosotros notamos, por ejemplo, que del ingreso de la reja era una zona llena de ceibos y árboles hermosos y quedó talado completamente y la gente tiene miedo de plantar árboles les tapan los carteles, les cobran impuestos, se escuchan cosas de lo más extrañas, pero la realidad es que los árboles han desaparecido notoriamente. Con la instalación de los paredones del ferrocarril sacaron un montón de árboles también. Fue muy grave lo que pasó en estos últimos 15 años en La Reja en cuanto a la plantación de árboles. Y no recibimos por parte de la municipalidad el estímulo a la plantación. Sí, de guardaparques, sí hemos recibido mucha motivación por parte en la Reserva de los Robles. Y la verdad que ustedes están haciendo un trabajo fantástico. El video que hicieron ustedes sobre la historia de los robles, emocionante. A quien lo comparto realmente me lo agradece porque es brillante, muchachos. Pero la verdad es que lo que yo noto es que a nivel municipal, a nivel estatal, está faltando una política de motivar arreglos de frentes, plantaciones de árboles, información a la comunidad. Tal vez hasta en el recibo de municipalidad se puede poner una pequeña frase, así como están los niños que se buscan. También pueden existir apoyo a la forestación, a qué árboles se puede plantar. Estaría bueno que simplemente por ese lado una política. Incluso en el hospital, en la cuadra del hospital, yo vivo cerca del hospital, cuando están saliendo los árboles, que eran, no sé qué árboles serían, porque son árboles chiquitos, que no son muy invasivos, los cortan. Que tengan la oportunidad de pasar por el hospital y ver sobre el Libertador que están todos cortados y no sé si hay un árbol en la cuadra. Y en lo que es el hospital viejo tampoco hay ningún árbol, hay un viejo pino y no sé, 2 o 3 árboles más, nada más. Ahí hacían una feria, Moreno Zen se llama, hicieron en algunas oportunidades la feria esta, Moreno Zen, y en una de las últimas que habían hecho yo había propuesto de
pedir permiso para plantar. Bueno, la cuestión que después al final no se pudo hacer porque había que conseguir los árboles. Habían dado el permiso de plantar ceibos, aunque sea 2, pero bueno, quedó ahí y también yo creo que sería importantísimo que en esta parte la usen como lo que yo viejo. Escucho una radio por ahí de fondo. Yo quisiera decir una cosa. Yo en la década del 90 iba a las escuelas a dar una charla sobre el árbol, sobre cómo nos cambia la vida el árbol por su sombra, por todos los dones que nos da el árbol. Y los chicos se enamoraban del árbol, y las maestras, cuando veían que los chicos estaban tan atentos a esta clase, me pedían que en la próxima hora fuera a su grado y al otro, o sea que cada vez que entraba a una escuela tenía 2 o 3 días de trabajo. Lo que me costaba era entrar a una escuela, necesitaba a alguien que me invitara, que lo autorizara la directora. Y fui a muchísimas escuelas. Y después todos esos chicos de grandes, cuando nos cruzábamos de casualidad, que yo por supuesto no los podía reconocer, ellos se acordaban de los puntos más importantes de esa charla. Y además lo hablaban en sus casas, con sus padres, con sus hermanos, de cómo había que defender el árbol. En esa época yo no sabía que existían las nativas, en los años 90. Y hablaba del árbol en general. Pero los chicos son una fuente diseminadora de semillas extraordinaria. O sea, sería buenísimo si armáramos un equipo y volviéramos a las escuelas. Yo tengo preparada un PowerPoint, porque en un momento lo comenté, o se enteró a alguien de IFLA, y di una charla en la IFLA para que todos en todos los países hiciéramos estas charlas, sobre la importancia del árbol en la vida de cada uno, ¿no? Sí, tal cual, los chicos... Bueno, a los chicos le decimos que viene Papá Noel, un señor gordo con barba, y le trae regalos y nos creen. Que viene un ratón y se lleva los dientes y te deja monedas, también nos creen. Tenemos que decirle que son inteligentes, que son buenos, que van a ser grandes personas, y que tienen que plantar árboles también, y nos van a creer. Así que, igual, comparto. Para mí es fundamental. Nosotros tenemos y hemos hecho varias charlas en escuelas, solemos hacerlo. Este año teníamos planificados hacer algunas charlas y plantaciones, pero bueno, se truncó todo, así que... Yo les puedo mandar el PowerPoint que tengo armado como disparador, y después ustedes encontrarán su estilo. Pero no es solo que planten árboles, que defiendan a los árboles, que sepan acá porque se aflojan, porque las raíces no son tan poderosas, que no pueden hacer un fuego al lado de un árbol. O sea, ¿cómo lo tienen que cuidar? Todo el alcance del cuidado y todo el perjuicio. O sea, yo les hacía un ejercicio, ¿no? Bueno, vamos a suponer que tienen que ir a casa del nene que tiene los mejores juguetes. Y es un día de esos de muchísimo calor, muchísimo calor. Y hay una vereda llena de árboles. ¿Vamos por la sombra o vamos enfrente donde no hay ningún árbol? Y transpiramos solo de estar cerca del pavimento. Y bueno, todos los chicos querían ir por la vereda con árboles. Seguro. Y si no, no iban. Si no había árboles, algunos decidían que a la casa de esa mamá que prepara cosas ricas y que hay hermosos chiches, calor abrasador e insoportable que nos da dolor de cabeza, que se nos empapa la ropa, un poco sádica, pero bueno, se lo llevaba al extremo y preferían no ir con tal de no soportar ese calor abrasador. En cambio, debajo de los árboles, que está fresquito y que no nos hace mal como el aire acondicionado, sino que es un fresquito natural, reconfortante, que nos llena de energía, entonces se iban enamorando del árbol y de la fruta, de estirar y agarrar una naranja amarga, y aunque sea olerla nomás. Y ni hablar cuando está el castaño, que después las juntamos, las tiramos al fueguito y explotan, y las comemos en familia, con los amigos, guardamos una para el padrino. O sea, los chicos son lo más grande que hay. Ojalá que sean arquitectos y urbanistas, esos chicos. Porque ahí el tema de las veredas, el tema de los diseños de los locales, del diseño de las playas de estacionamiento,
Tenemos el caso acá en Moreno de Coto, que es terrible lo que hicieron ahí Tremendo, adentro. eso fue tremendo. Es terrible, era una quinta llena de árboles de 4 Hermosa quinta, hectáreas. Hicieron tal desastre que hasta dejaron árboles que ellos consideraron que por ahí podían dejarlos, pero hicieron tal desastre alrededor que al poco tiempo se terminaron cayendo y hoy en día se están cayendo los últimos que dejaron. Pero eso es porque la persona que se encargó del diseño de la playa de estacionamiento y de, bueno, todo lo que tiene que ver con la infraestructura de ese supermercado no tuvo en cuenta y no paró ni un minuto a pensar en los árboles. Que yo conozco y he visto en la zona de Pilar rendimientos así de esas características, donde hay estacionamientos también y bueno, se han respetado los árboles, uno tendrá que dar más vueltas o menos vueltas con el auto, no tendrá lugar, le habrán sacado lugar a 10, 15, 20, 30 autos, pero respetaron los árboles y los árboles no se caen porque hicieron un trabajo a conciencia. No le cortaron las raíces, bueno, todo lo que hay que tener en cuenta. Pero bueno, lamentablemente hay arquitectos y urbanistas que todavía no están pensando de esa manera y lamentablemente suceden las cosas que vemos. Tal cual. Soledad quería hacer un comentario, no sé si está por ahí. Sí, preguntaron también, ya que estamos, si hay venta de árboles en los Robles. Les contamos que los Robles está cerrado por esta cuarentena, esta pandemia que estamos atravesando, y que en cuanto abra no se está vendiendo, pero sí damos a los vecinos que vienen en busca de árbol o arbustos algunas variedades como para que puedan poner en su casa. Sí, hola Diego, Esteban y Gabriel. Quería hacer algunos comentarios. Díganme si se escucha. Sí, perfecto. Sí, se escucha. Perfecto. Nada, que con esto de la cultura y el arbolado, me vino a la mente una canción de Mariana Elena Walsh que hablaba del jacarandá y el Martín Fierro que nombra al ombú y al cano. Claro. Y también estaban comentando, aparejando a los dichos de Gabriel, que la diversificación de arbolado. A mí que me toca trabajar en el ámbito municipal, les puedo decir que a veces es más comodidad del vecino o del municipio que la diversidad ecológica o resiliente dentro de la ciudad. Y una pregunta que me parece que estaría bueno si me podrían decir qué árboles serían los recomendables para plantar en la costa atlántica de origen nativo. Bueno, gracias a los tres y a todos por los comentarios. Gracias. Flor de pregunta, ¿eh? Flor de pregunta. Bueno, no tenemos sucursal en la costa, pero bueno, vamos a ver qué nos pasa de acá al verano, ¿no? Si podemos ir o no. Pero bueno, en principio, lo que llegaba a la costa como nativo seguro eran talares. Probablemente, por lo menos hasta Mar del Plata, Miramar, había talares, hay vestigios obviamente, y un poco tierra adentro, también quedan talares en muy buen estado, y probablemente estuvieran acompañados de 3 o 4 especies leñosas más, pero cuando te corres un poco de la costa son pocos los árboles pampa adentro, ¿no? Entonces, tal vez en esa zona lo más lógico es, por ejemplo, tala, espinillo, molle, esos árboles seguro que van a funcionar, que son regionales, a lo mejor estrictamente en algunas localidades no estaban, en otras sí, pero bueno, jugamos con una especie de gris ahí para no ponernos demasiado ortodoxos, ¿no? Si no te quedás prácticamente sin árboles en muchas regiones, ¿no? Si te vas un poquito más al sur, probablemente no hubiera ningún árbol nativo estrictamente. Pero en esas zonas se podrían reintroducir, por ejemplo, chañares, algarrobos, molles, como dijimos, espinillos, por supuesto. Sauce criollo también es un árbol que en esa latitud, un poco más lejos, sigue estando. Entonces, uno podría jugar con esa dinámica de alguna manera para no quedarse solamente con el tala, ¿no? Que es una especie única y no todo el mundo le agrada, por supuesto, ¿no? También hay una cuestión estética vinculada a la espina, a la forma de la copa, al comportamiento del follaje, a la falta de color. La gente a veces espera una flor espectacular o un follaje de un colorido otoñal espectacular. Bueno, eso con tala no ocurre. Entonces,
hay que explicar otras virtudes de los árboles a veces, ¿no? De la mano de la Sí, mariposa. y no estamos tocando la pata medicinal también, que es bien importante, porque la mayoría de las especies que estamos hablando son todas medicinales, ¿no? Tal cual, tal cual. Incluso algunos para las patas, justamente. ¿Qué decía por ahí, Sí. Gabriela? Quería sumar algo, ¿eh? Perdón, yo también quería sumar algo en cuanto al algarrobo que vos decías en la costa. Conozco experiencias de varios amigos que hicieron una plantación de algarrobo blanco y del otro, y lo hicieron con fines alimentarios, y están progresando muy, muy bien en San Eduardo del Mar, que es entre Miramar y Mar del Plata. Y esa experiencia, bueno, está dando excelentes resultados, y ellos con fines, también como decía Diego, con fines medicinales, otras especies, que es como decís vos, Gabriel, quizás no son las propias o las más, que uno las primeras que recomendaría, pero bueno, que están funcionando, y me parece que eso interesante que decís de probar, ¿no? Sí, hace falta una experiencia piloto en muchas regiones que hay poca experiencia, sobre todo con árboles que tienen poco cultivo o poca trayectoria en eso, ¿no? Gabriela, ¿querés decir algo? No sé qué. No se escucha, no sé si está muy bajito, más cerca del micrófono capaz. No se te escucha, no se escucha. Escribilo por el chat si querés, que te leemos, ¿sí? Hay una especie que a mí me gusta mucho, que hablando de patas, la pata de vaca, uña de vaca, que es una planta que si bien tiene una estructura media complicada para una vereda, pero se puede llegar a conducir y es muy rústica, se adapta a varias regiones. Yo creo que quizás en la costa podría llegar a andar, por supuesto con los cuidados y la conducción, ¿no? que se le debe dar, y es una planta que tiene flores muy lindas y un follaje verde bastante lindo. La hoja no por ahí la tiene demasiado tiempo, muy entrado en el invierno, pero no es que tira toda la hoja de una. Pero bueno, es una planta un arbolito que a mí me gusta para las veredas. Es verdad, es muy interesante, aparte es mediano, no es una planta que destroce, que genere grandes conflictos, es caduco, tiene varias virtudes, es muy noble para trasplantar, para cultivar, germina muy bien de semilla, es verdad, tiene muchas virtudes. Acá algunas preguntas tienen que ver, por ejemplo, Mercedes pregunta, ¿cuánto tiempo tarda en dar fruto a los algarrobos? Bueno, son varios años si vos los sembraste o plantaste muy joven, o en la dificultad, o para tener en cuenta que los algarrobos por lo general no se autofecundan, sino que necesitan otro ejemplar cercano para que el polen viaje de un árbol a otro. Son hermafroditas, o sea, tienen los dos sexos la planta, pero requiere polen de otro árbol. Y por lo general lleva unos, por lo menos, diría, no sé, 5 o 10 años después que lo plantes, que dé unas cuantas chauchas, ¿no? Así que es cuestión de paciencia. Y no todos los años fructifican igual, ¿no? Es decir, hay años que dan poco y nada, otros se llenan, es bastante variable eso también. Acá Gabriela, que no la escuchamos, nos dice... soy de la costa y tengo un vivero de nativas y he probado muchas especies y van muy bien. Ahí nos deja el correo, así que, perdón, el Instagram, echen un vistazo. Y gracias, Gabriela, por el testimonio. Bien, jóvenes, si les parece, para ir cerrando, escuchamos algún otro comentario, pregunta. Vamos a responderle a Sebastián Décima, que estaba preguntando si hay una ordenanza con respecto a la área natural protegida, que hace 2 años se declaró como área natural protegida la zona de los Robles y toda la parte del Perilago y el camino de la Ribera. Así que sí, está vigente esa ordenanza, Sebastián. Bueno, y si quieren vamos cerrando. Genial. Bueno, muy agradecidos. La verdad que fueron un par de horas de lindo intercambio, de mucho folclore. Nos faltó música, o más música, pero bueno, la próxima. La próxima. Sumaremos música. ¿Alguien más quiere sumar alguna otra pincelada, comentario? Ahí llegan muchos agradecimientos, saludos. Bien. ¿Cómo van las papas, Mónica? ¿Qué va a ser, tortilla o ensalada de papa de huevo? Nos quedamos con la intriga, ¿no? Ñoquis de papa. Ñoquis de papa 29, claro, sí. claro, es verdad. Bien, eso es coherencia absoluta. Bueno, gracias, gente. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias a todos. Pronto. Gracias.
Nos vemos por los robles, ni bien se abra el corral. A los compañeros de trabajo andaba Fernando, bueno, Julio, que también trabajó mucho para esta promoción, que se ha incorporado hace poco, Esteban Mazuco, que está trabajando con nosotros también. Un abrazo. Andaba Belén también, que está Estaba la cargado Belu por por el ahí, sí. turismo. Mandamos un abrazo. Ahí tenemos Héctor algunas Galarza, vecinas compañero. y vecinas activas. Ahí está, veo Natalia, estaba Rocío por ahí también. Sí, verdad. Vecinos actives, ahí está Natalia con sus niñas. Bueno, les mandamos un abrazo. Silvia Alegre también, que se sumó un poco más tarde porque la tuvimos que rechazar más temprano, pero después la aceptamos, por eso somos buenas en el fondo, no es que rechazamos gente de por sí. Pero queríamos que entre Don Mario, pero Don Mario, bueno, tuvo algunas dificultades, tiene varias dificultades él, pero Sí, muchas, diría una yo. tecnológica puntualmente, ¿sí? En fin. Bueno, gracias, gente, estamos en Nos contacto. estamos viendo la próxima. Gracias por acercarse y nada, muy contentos de que hayan participado. Gracias. Nos vemos pronto. Nos vemos. Nos vemos.